cómo comenzó todo, cómo el Señor habló en el corazón del pastor Randy de venir a Colombia, especialmente a la ciudad de Cali. Y siempre que se hace algo como a nivel de la misión, pues Cali eh, lo hace todo. Pero en esta oportunidad, en estos 50 años, toda la misión nos hemos volcado a la preparación de estos 50 años, pues 50 años no se cumplen todos los días, ¿no? Y si no me equivoco, son más de 150 personas involucradas en la organización de esta fiesta. Entonces, no nos han dicho todavía nada, o yo no he recibido ninguna información todavía. Ya estaban a punto de cerrar inscripciones, pero creo que están todavía abiertas porque no hemos recibido ningún mensaje al respecto. Pero sí quiero aclarar que obviamente Cali no se puede hacer cargo de todo lo que implica el estar allí en la ciudad. Quienes vamos a estar, tenemos que obviamente costear nuestro pasaje, costear el hospedaje. Ya de Sogamoso vamos como un grupo de como unas 17 personas, creo. 16 personas vamos a estar allí en Cali que desean participar. Y la misión, pues, o sea, en Cali hay algunos hogares que se han abierto, pero pues toca, no sé cómo es el manejo de este hospedaje allí, pero obviamente es bueno, yo siempre les he dicho que es bueno que nosotros podamos invertir en estos espacios de bendición. Yo sé que muchas veces pues esperamos o a veces hay escasez de recursos o a veces no contábamos con esto, pero cada vez que podemos tener la oportunidad de estas ventanas del cielo, las personas que van a venir, de poder sembrar, estamos sembrando en nuestra vida también de lo que vamos a recibir allí y de lo que se va a traer de esta fiesta. Cali está haciendo un esfuerzo muy grande, la misión está haciendo un esfuerzo muy grande en el lugar donde nos vamos a reunir, en toda esta logística que tiene que ver para esperar a reunir más de 2.100 personas que vamos a estar. Esta no es la misión, porque si hacemos cuentas de la misión superamos esta cifra muy, muy, muy por encima. Pero pues tener una logística para más de 2.100 personas siempre es de bastante trabajo. Entonces, los animamos. Si hay todavía alguien que tenga inquietudes o que tenga preguntas, me buscan al final de la reunión. Pero vuelvo y aclaro, cada uno de nosotros, o sea, en Cali, allí lo que va a hacer estar en el lugar de reunión, todo esto ya está preparado, pero nosotros tenemos que correr con nuestro hospedaje, con el transporte de llegar a Cali y el transporte también allí en Cali. Si hay inquietudes sobre hoteles y hospedajes, entonces hablan conmigo. Yo les dije que eran dos cosas, ¿cierto? La segunda, toca comprar Vita Cerebrina. ¿Cómo? No, no, aquí es preparar. ¿Cómo es? Eh, sin publicidad política pagada. No, 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 no. Bueno, no me acuerdo. Si el Señor me hace acordar lo segundo que les iba a decir, bueno, se los comparto ahora. Ok, hemos venido hablando hace unos domingos con algunas pausas sobre la doble ciudadanía que tenemos nosotros como hijos de Dios. Compartimos algo podemos poner allí la presentación, porfa. Compartimos algo, un repaso muy general la semana pasada, pero ahora voy a continuar y llegamos a una figura, no, se me fue para el final. Nos volvemos. Hoy comenzamos como Gabriel García Márquez. Algunos de sus libros comienza por el final, después está en el epílogo, de pronto.
juiciosos, callados, silenciosos. Dijimos que íbamos a dar un ejemplo de esto. Hay varios ejemplos en la palabra sobre esta doble ciudadanía. Entendiendo, obviamente, esto hace parte del tema que hemos llamado nuestro llamado hoy, valga la redundancia, y veíamos un ejemplo para que podamos entender esta parte. Decíamos la semana pasada que muchas veces el problema en el que estamos como hijos de Dios, no quiero hablarlo como creyentes, sino como hijos de Dios, el problema en el que estamos muchas veces es la dualidad en la que vivimos. Somos de pronto unos aquí, somos otros afuera. De pronto aquí hacemos énfasis a nuestra fe, aquí hacemos énfasis en lo que creemos, aquí de pronto nos conectamos un poco con lo que creemos, pero cuando salimos a nuestro diario vivir empieza esa dualidad. A veces los principios de la palabra, los principios que Dios ha sembrado en nuestro corazón, el entender la vida de Cristo en nosotros, como que se diluye un poco en algo que se ha generado como una dicotomía allí en nuestra vida secular y nuestra vida cristiana. Yo le comentaba a las personas con las que compartimos ayer el ayuno que yo estoy tratando como de cambiar ese concepto. Estamos viviendo la vida cristiana y no, personalmente creo que Jesús nos vino a dar una sola vida. No, la vida cristiana no es una vida como las 7 vidas de los gatos, no, es la vida. O sea, Cristo, lo que Dios sopló en el hombre fue vida, y la vida que le dio al hombre fue una sola. En medio de esta vida, pues le dijo lo que debía hacer y lo que no debía hacer. Y cuando Cristo vuelve nuevamente y nos dice: en mí hay vida eterna. Mire que no habla de vida cristiana, hay vida eterna. De pronto el concepto de vida eterna se nos ha quedado en el sentido de después de que muramos. Como que eternidad lo vivimos nosotros, es como después de la separación de este mundo natural. A eso le llamamos eternidad, pero cuando Cristo habló de vida eterna, la habló desde el momento en que tú y yo nacemos de nuevo. O sea que ya la eternidad está en nosotros. Ya la vida eterna se manifiesta en nosotros. Y en esa vida es que el Señor nos llama a vivir. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida cristiana. No, Él dijo la vida. Entonces no hay una doble vida. El enemigo es el que ha tratado que vivamos una doble vida. Algo vivimos aquí, otra cosa vivimos afuera. Entendiendo esto, hablamos de Daniel. El nombre de Daniel, ¿cómo era? ¿Qué significaba el nombre de Daniel? Dios es mi juez. Ese era el nombre que se le había dado en su pueblo, ¿sí? En su pueblo, allí en Israel. Su nombre nativo era Daniel, pero cuando llega cautivo y lo llevan allí a Babilonia, Babilonia le quiere dar otro nombre, que es Belsasar. Belsasar es un nombre en honor a un dios pagano de los babilonios. De una u otra manera lo que quería hacer Babilonia era quitarle la identidad a Daniel y ponerle una nueva identidad. Pero allí pasó algo muy interesante. Bueno, ¿cuál fue la residencia de Daniel? Babilonia. Pero ¿cuál era su patria? Jerusalén. Su nación era Israel, aunque vivía en Babilonia. Y la historia de Daniel es el ejemplo más fascinante de esa lealtad dual, de que somos ciudadanos, tenemos una ciudadanía terrenal aquí en la tierra, la reafirmo, pero también tenemos una ciudadanía celestial, ¿cierto? Allí no solo fue capturado, trataron de rediseñar a Daniel, trataron de entrenarlo en la alta tecnocracia del Estado que destruyó su hogar. Pero allí es donde viene esa analogía que queremos traer para hoy, que es el equivalente hoy a ser llevado, que fuéramos nosotros, fuéramos invadidos por una nación extranjera y querer imponer, que eso es lo que realmente hacen las naciones cuando invaden a otros. En la época de
de Jesús, cuando el imperio romano vino, el imperio romano cada vez que invadía un territorio, cada vez que invadía una nación, pues lo natural era cambiarle las costumbres a esa nación para que tomara las costumbres de la ciudad que la había invadido, de la ciudad que la había cautivado. Y esto trataron de hacer con Daniel. Pero allí, pasemos a la siguiente, por favor. Si hay que decir la tecnología. Ok, allí hablamos de esa línea innegociable que planteó Daniel. Daniel aceptó cambios externos, asimiló parte de la cultura babilónica, en el sentido de que como no podía hacer nada, por ejemplo, en cuanto a su nombre, entonces su nombre lo aceptó, digámoslo así, pero también fue educado en la lengua y en la cultura caldea. Él allí sirvió en la parte civil, en el gobierno, operando con excelencia. Obviamente le sirvió allí a más de un rey y allí él actuó en su ciudadanía natural, digámoslo en cierta manera. Fue excelente sirviéndole al gobierno en el cual estaba él allí cautivo. Fue educado, o sea, comprendió la cultura babilónica, la entendió, pero aquí es donde encontramos esa doble lealtad. Pero, por ejemplo, ¿qué rechazó? ¿Dónde se manifestó su ciudadanía espiritual? Su ciudadanía espiritual se manifestó cuando él no aceptó la comida del rey. ¿Por qué no aceptó la comida del rey? De pronto, porque la comida que les daban a ellos era comida que se le daba a sacrificios a ídolos que eran prohibidos por la ley judía. Él no aceptó la comida del rey, pero él no solo la rechazó, sino que él aún le dijo al rey del momento, a Nabucodonosor: déjanos comer y te mostraremos que va a ser más beneficioso para ti la comida que empezamos a comer nosotros. Ellos hicieron le hicieron como un trato allí a Nabucodonosor, pero no aceptaron lo que el rey del momento le estaba ofreciendo. Y eso nos puede hablar muchas cosas a nosotros, porque muchas veces es en esa dualidad. El gobierno o la ciudadanía terrenal en el que estamos nos quiere imponer cosas que van en contra de los principios de la palabra de Dios. Y allí es donde nosotros debemos decidir si comemos o no conforme a lo que Dios nos dice. Obviamente nosotros estamos llamados, lo decíamos hace 8 días, nosotros estamos llamados a, obviamente, sujetarnos a las autoridades que están puestas allí sobre nosotros hasta un punto. Hasta un punto. Esto en todo, hasta un punto. Yo cumplo mi deber como ciudadano hasta cuando me lleven a violar o a ir en contra de los principios de la vida que ahora me habita a mí. La ciudadanía espiritual, la ciudadanía celestial. No el solo hecho que porque ya me someto a una autoridad tengo que aceptar todo lo que viene de esa autoridad. Porque como mostramos, ¿lo puedo mover ya? ¿Puedo moverlo? No. Bueno, devolvamos un momentico otra. Ahí. Aquí es donde yo debo entender lo de la autoridad. Sí, hay una autoridad delegada, hay una autoridad terrenal, hay una autoridad temporal, pero hay una autoridad mayor, hay una autoridad absoluta. Toda autoridad delegada en la tierra debería someterse a esa autoridad natural, a esa autoridad absoluta. Ese es el principio. Pero pues seamos honestos, hay gobiernos en las naciones que no se sujetan a la autoridad absoluta que hay en el cielo. Jesús, lo decíamos hace 8 días, Jesús le dijo a Poncio Pilato, cuando Poncio Pilato le hizo creer, entender que él tenía la autoridad sobre Cristo de liberarlo o crucificarlo. Poncio Pilato se ufanó diciéndole: en mí está
palabras más, palabras menos, en mí está. O sea, yo tengo la autoridad para soltarte o para apresarte, para que seas libre o para que seas crucificado. Y Jesús, en medio de su humildad, le dijo: bájate un poquitico el curubito, Poncio Pilato, porque la autoridad que tú tienes vino delegada del cielo. Entonces, aquí nos da a entender un principio. Toda autoridad en la tierra, un día tendrá. ¿Ya? No, la anterior, porfa. Toda autoridad en la tierra, un día tendrá que rendir cuentas a la autoridad absoluta. Toda autoridad en la tierra. Así como nuestra vida, así como nosotros un día tenemos que rendirle cuentas al Señor. De esto no vamos a hablar. Hay dos clases, hay dos juicios cuando Cristo venga. Hay dos juicios. Un juicio que es el juicio de aquellos que donde se verá si el nombre está escrito en el libro de la vida. El juicio del gran trono blanco, donde allí estaremos todos, creyentes, no creyentes, hijos de Dios, no hijos de Dios. Y si tu nombre está escrito en el libro de la vida, entraremos a disfrutar la eternidad con el Señor. ¿Qué asegura que tu nombre está escrito en el libro de la vida? Creer en Jesús. Pero no solo creer en Jesús. Porque alguien me decía: si tú solo crees en Jesús, ojo, porque los demonios también creen. Y si solo tú estás en el nivel de creer, estás igual que los demonios. Porque los demonios también creen. Dice la palabra que el que confesare con su boca y creyere en su corazón que Jesús, ¿qué? ¿Es el qué? ¿Es el qué? ¿Es el qué? ¿Qué habla eso? Autoridad. O sea, no solo es que yo creo en Jesús, no, es que mi vida habla de esa autoridad puesta. He entregado mi vida al Señor. He entregado mi vivir al Señor. Y esa vida obviamente va a manifestar un fruto. El fruto de mi sometimiento a Cristo se ve. Un día yo estaré delante del Señor y mis obras ya no dependerán si voy a estar en la eternidad con Él o no. No dependerá de eso, pero sí dependerá de la recompensa que recibiré, porque un día mi vida, toda mi vida va a pasar por el fuego. Yo un día les decía: va a ser sorprendente ese día cuando estemos delante del Señor y yo voy a decir: Henry, ahora yo pretendo vivir 125 años, entonces ahora tus 125 años los voy a pasar por el fuego. Y yo allí mirando mi vida, esos 125 años, que no lo consumió el fuego, porque allí va a quedar, como lo dice 1 Corintios capítulo 3, allí se va a manifestar si mis obras eran oro, plata, hojarasca. Y sería muy triste para muchos de nosotros que en ese momento en que nuestra vida, todo lo que buscamos vivir aquí, que esto es un suspiro, por todo lo que luchamos, por todo lo que peleamos, por todo lo que creíamos, de pronto en ese día no quedó nada. O la alegría de decir: Señor, lo que hice, lo hice para gloria tuya, para que tu nombre fuera conocido, para que tu reino sea extendido. Todo lo que hice, nunca busqué ir en contra de tu palabra, luché. Tu Espíritu Santo me dio la fuerza para mantenerme firme, para mantenerme fiel. Para mí solo hay dos cosas. Puede que con muchas circunstancias, frases, palabras que diga aquí me gane el descontento de algunos. Pues no me debo a ustedes, yo me debo al Señor. Yo no estoy para alegrarlos a ustedes, yo estoy para alegrar al Señor. Y si para alegrar al Señor algunos se van a molestar, ¿cómo? No, lo siento, no, pues, miren a ver, ya.
Yo anhelo ese día que sean dichas 3 palabras, 4 sobre mí. Que cuando yo esté delante del Señor, Él pueda decir, buen siervo y fiel. Que me mantuve. No estoy diciendo que soy perfecto, cometo errores. A veces me dejo llevar por mi temperamento. A veces lucho, pero busco en lo posible. Busco no ir en contra de quien es Él y su palabra. Puede que me gane enemigos, pero nunca voy a negociar, porque prefiero tener a Dios de mi lado que a cualquier autoridad en la tierra de mi lado. Porque aún esa autoridad de la tierra, a la cual de pronto yo me busco, creo que me debo a esa autoridad de la tierra, va a estar delante del Señor igual que yo. No es más que el Señor. No es más que el Señor. Entonces un día tendremos que rendirle cuentas al Señor y toda autoridad. Ahora, hay una implicación, que a mayor autoridad, mayor responsabilidad. A mayor autoridad, mayor responsabilidad. Entre un lugar más alto me dé el Señor a mí, soy más responsable delante de Él. Es diferente la responsabilidad que tiene un soltero a la responsabilidad que tiene un padre, por ejemplo. ¿Sí? Es diferente la responsabilidad que tiene un soltero a la responsabilidad que tiene un esposo. Es diferente la responsabilidad que tiene un empleado delante del Señor a la responsabilidad del empleador. Eso lo dice la palabra, Efesios capítulo 4, capítulo 5. Hay una responsabilidad mayor. A los padres es a los que nos llama ¿a qué? A respetar, a honrar también a nuestros hijos. A los hijos también, pero a los hijos no les dijo, enséñenles a sus padres todo lo que yo les he enseñado. Es a nosotros como padres que nos dice, enséñenles a sus. Esa es una responsabilidad mayor. Por lo tanto, yo ahí me hago más responsable. Hay una responsabilidad mayor en mí que en ustedes. Por la función en el cuerpo. Hay una responsabilidad mayor de toda autoridad en la tierra que de nosotros como ciudadanos. Hay una responsabilidad mayor. Porque es que aquí, recordemos, aquí siempre tendré que darle cuentas al Señor. Listo, seguimos. ¿Ya? ¿Trato? Entonces, ¿qué rechazó la comida del rey? ¿Qué te está dando? Y aquí yo sé que de pronto algunos se me van a molestar. ¿Qué te está dando el gobierno de turno que no es de Dios? ¿Qué te está dando la autoridad del momento? El gobierno que está sobre nosotros, la autoridad que ha puesto sobre nosotros en contra de Dios. Y allí es donde se manifiesta esa dualidad. Por eso digo, a una autoridad tenemos que rendirle cuentas. Daniel no comió de la comida que le ofreció el gobierno del momento sobre él, porque sobre él había una autoridad mayor, había una ciudadanía mayor, que era la ciudadanía del reino, el evangelio del reino, Cristo Jesús, su palabra y sus principios. Por eso yo no como aborto, por eso yo no como ideología de género. Y hasta les voy a poner un tema y quiero que lo averigüen. Por eso yo no como medio ambiente. Nos han querido pintar muchas cosas, pero lean la palabra. Lean la palabra. Aquí no me voy a poner un día, si me lo permiten, vamos a hablar de esto. Yo no como lo que va en contra del modelo de familia que está estipulado en la Biblia. Yo no como lo que va en contra del modelo de economía que está estipulado en la Biblia. Yo no como de la comida que va en contra del diseño en la familia, de la Biblia. No lo como. ¿Tú lo comes? Es que me conviene, Henry. Yo prefiero tener detrás al león de la tribu de Judá. La prefiero tener detrás, guardando mi vida.
Yo sé que esto implica ese sacrificio. Pero ¿quién dijo que la vida que Cristo nos llamó a vivir no implica sacrificio? Si comenzó con un sacrificio. ¿Y por qué pensamos que para nosotros no va a ser lo mismo? ¿Qué le pidió el Señor a Abraham? ¿Cuál fue el sacrificio de Jesús? ¿Qué le pidió el Señor al joven rico? ¿Qué le pidió Jesús a sus discípulos? Siempre, si hay algo que en la vida cristiana nos va a llevar a algo mayor, lo que nos va a permitir llegar a algo mayor, es que siempre estoy dispuesto a dejar algo. Ahí rompemos la dualidad. Lo que antes era mi vida natural, la naturaleza humana que se opone a la palabra de Dios, yo estoy dispuesto a dejar eso y a tomar su vida. Pero para tomar debo dejar. Para querer algo más debo abandonar. Y ahí es donde está nuestra lucha, porque no queremos abandonar. Tenemos a veces un ancla allí. Pero el Señor nos llamó a tener una vida en abundancia, plena. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Daniel? Daniel no comió. Él no comió porque él sabía que podía contaminarse, contaminar su realidad, contaminar su verdadera ciudadanía, contaminar su verdadero Daniel, quién realmente era él. Lo segundo es que él nunca negoció la adoración a Dios. Nunca negoció. Cuando le dio al rey del momento levantar una estatua y que allí se va a, creo que era Nabucodonosor también, allí se va a adorar. Todos en el reino de Babilonia adorarán a Nabucodonosor, adorarán a ese Dios con D minúscula. ¿Qué hicimos nosotros? Uy, no, toca andar suavecito. O sea, si ya nos quieren imponer la adoración a otros dioses, ya escondámonos un poquitito, cerremos las puertas, que nadie nos escuche afuera. ¿Qué hizo Daniel? Daniel llegaba a su casa y abría las ventanas. Que supiera Babilonia que el Dios que adoraba a Daniel era el Dios de Israel. Ese era el Dios que adoraba a Daniel y no le importó mostrárselo a los demás. Esa era la lealtad de Daniel con su Dios. No negoció la adoración al Señor. No importaba, sabía Daniel que corría el riesgo de morir. Allí fue probada su fidelidad. ¿Saben que nuestra fidelidad es probada cuando nuestra vida corre riesgo? Allí vamos a ser nosotros probados. Pero Daniel la mantuvo. ¿Qué decía el decreto? Pues obviamente que todo aquel que no lo adorara no era digno, iba a recibir muerte. Muerte. Lo tercero que Daniel realmente no negoció fue callar su fe cuando la ley imperial prohibió orar. A veces se nos ha metido un poquitico aquí el humanismo en medio de la vida que Dios nos llamó a vivir. No, pero no lo diga, Henry, no moleste a algunos. No, Henry, que estén tranquilos. No. Se van de la iglesia. Lo van a odiar. Ya no lo van a invitar a almorzar. ¿Saben que yo me he ganado ciertos enemigos? Y no porque hay una verdad que el Señor nos enseñó con Carolina. La verdad hay que hablarla, pero también hay que tener misericordia. Yo me he ganado algunos enemigos. No es que yo tenga enemigos, me he ganado algunos, pero nunca voy a dejar de decirlo. Nunca voy a dejar de decirlo, porque nunca voy a callar mi fe. Nunca. No sé qué riesgo esté corriendo al decir esto. Pero la manera en que nosotros traemos transformación a la nación donde vivimos, en el mundo donde estamos, es porque nadie nos va a callar. ¿Qué decía Isaías 62? Que lo aprendíamos ayer en el ayuno. El Señor está levantando hombres que se pongan en la muralla, que se pongan allí en el muro, guardas que se pongan en el muro de la nación, que nunca callarán y siempre declararán su palabra. Esa es nuestra arma.
Esa es nuestra arma. Por eso a mí me parece, o sea, me pone, me emociona. Por ejemplo, cuando se levantaron estas marchas en contra de las cartillas que se están dando en los colegios para educar a nuestros hijos con ciertos principios de ideología. Y los padres nos levantamos, y no solo la iglesia cristiana, no solo estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de todos aquellos que considerábamos que realmente era potestad de los padres, aún ateos estuvimos ateos. Bueno, pues se despertaron. Aún ateos estuvieron allí marchando. Porque es que a mí eso de que el Estado es el que impone la educación sobre nuestros hijos. Deuteronomio 7 me da la potestad a mí. Deuteronomio 8 me da la potestad a mí de enseñarle a mis hijos lo que a mí se me dé, la palabra de Dios. Yo soy el que se lo enseño. Yo le doy gracias a Dios porque a mis hijos han querido adoctrinarlos y han tenido la valentía de decir, yo soy más imperfecto que ellos, pero han tenido la valentía de decir no, porque el mundo los va a adoctrinar, pero la potestad está sobre mí. ¿Qué hizo David? No cayó su fe. Prohibió orar. Vean todos que oro en la mañana, que oro en la tarde y oro en la noche. Que vean todos que mi confianza no está en un decreto, que mi confianza no está en una ley, que mi confianza no está en unas elecciones. Que vean todos que mi confianza está en Dios. ¿Y por qué puedo confiar en Dios? Porque si yo digo que confío en Dios y camino conforme a su palabra, Él prometió estar conmigo, Él prometió estar a favor de mí. Él lo prometió. Yo traigo la palabra de Dios, camino conforme a su palabra y nada ni nadie podrá venir en contra mía. Nada ni nadie podrá venir a hacerme daño, nada ni nadie. ¿Por qué? Porque esa es la promesa. Confío en el Señor, hago lo que dice tu palabra. Que se acaban los momentos difíciles, no. Que las circunstancias fáciles ahora van a brotar, no. Que de pronto se va a poner peor el tema, sí. Pero Dios está conmigo. ¿Creo en Dios o no creo en Dios? Creo que Dios es el creador de todo. Creo que Dios es el dueño de todo. Creo que Dios, que la tierra y su plenitud son de Él. El mundo y los que en Él habitan es de Él. Creo en eso. Creo en que su autoridad nos la ha dado a nosotros para traer transformación a esta tierra. Creo que Él es el que ya ha puesto todo para proveerme. Lo creo. Bueno, eso va a ser confrontado. ¿Cómo es confrontada mi fe? Cuando viene alguien y la ataca. ¿Cómo es confrontada mi confianza en el Señor en cuanto a provisión? Cuando viene una temporada de escasez. ¿Cuándo confío en que realmente el Señor es mi ayudador? Cuando se levantan enemigos contra mí. Allí es donde yo puedo comprobar que Dios está conmigo. Daniel no negoció esto. Aunque servía con excelencia, porque lo hizo. No estamos diciendo que seamos livianos los que estamos sirviendo en el gobierno. Saben que es una bendición aquellos que sirven en el gobierno, aquellos que están trabajando para el gobierno local, aquellos que están trabajando de pronto para el gobierno departamental, aquellos que están trabajando, sea cual sea el puesto, es una bendición. Porque como yo se lo he dicho a varios, la bendición no es para ti que estés trabajando en el gobierno. La bendición es para el gobierno, que un hijo de Dios esté allí. Nos han querido robar nuestra identidad y eso no es así. Ahora no lo hablo con orgullo, no lo hablo con arrogancia, es que soy el hijo de Dios. No, no es eso. Es que debo entender quién fue primero, el huevo o la gallina. ¿Qué fue primero? Ahí se los dejo. Ok, entonces él no lo negoció, aceptó cambios externos, asimilación cultural. Permitió que cosas que no violaban su ciudadanía celestial pues vinieran sobre él. Que le dijeran Belsasar, pues a él no le afectaba. Él sabía que era Daniel. Que le dijeran como le dijeran, no lo permitía, no lo negoció. Pero aquello que sí iba en contra de su ciudadanía
judía, él lo rechazó. ¿Y qué fue lo que pasó allí con todo esto? Que esto es lo que de pronto muchas veces no vemos. Daniel, cuando estuvo allí en Babilonia, él aplicó lo que dice Jeremías en Jeremías 29:7. No sé si lo alcanzan a ver, creo que se ve pequeño, pero miren lo que dice Jeremías 29:7. ¿Qué nos dice a nosotros, los hijos de Dios, los que tenemos una ciudadanía celestial? Busquen el bienestar de la ciudad donde los he desterrado y oren al Señor por ella. Muchas veces odiamos el lugar donde estamos. Algunos, yo he visto que algunos como que nacieron en la nación incorrecta. Yo tuve algunos muy cercanos que se sentían más de otra nación que colombianos. Y a la primera oportunidad que tuvieron, pues salieron y se olvidaron de quiénes eran. Bueno, lo respeto, pero el Señor me llama a mí a buscar ¿qué? El bienestar. ¿De qué? De la iglesia. El bienestar de la iglesia. Ah, ¿de qué? ¿Tú dónde vives? Busca, el Señor quiere que busques el bienestar de Sogamoso. ¿En qué nación estás? El Señor quiere que busques el bienestar de esa nación, y oren al Señor por ella. Allí Daniel sirvió con excelencia absoluta, no actuó como un rebelde. Él no fue rebelde, él le sirvió al rey sin negociar, porque hasta le hizo ver a los reyes lo que se oponía. ¿Ustedes están pretendiendo esto de mí? No, yo los honro porque son los reyes, pero no voy a negociar mis principios. Y él lo que hizo, lo hizo todo con excelencia. Por eso es que allí, ¿qué es lo que sucede? La excelencia sin corrupción. Somos hijos de Dios, tenemos una herencia incorruptible que nos permite que, obviamente, buscar, anhelar el progreso y aún, ¿por qué no cambiar las leyes civiles de esa nación, sujetarnos a esas leyes, pero siempre sustentados en los valores que tenemos y nuestra fe intacta? Daniel hizo progresar a Babilonia, ¿sí? Y aún hubo leyes civiles que fueron impuestas en Babilonia por el ejemplo de Daniel. Porque en un momento el rey reconoció al Dios de Daniel y sacó un decreto. No era lo contrario. El rey quiso imponer una adoración a Daniel, una adoración pagana, pero por cuanto Daniel se mantuvo con su fe intacta y sus valores de reino y una excelencia sin corrupción. Mire, hablamos de corrupción y esto ya está en el ADN nuestro y nosotros a veces permitimos en nuestra fe ser corrompidos. Negociamos nuestra fe. Negociamos nuestra fe. Y allí fue donde Daniel, sin permitir corrupción en su fe, cambió y sale un decreto del rey del momento. Sale un decreto donde dice: ahora yo le digo a la nación de Babilonia, todos adorarán al Dios de Daniel. Ese día va a llegar para Colombia. Un día el gobierno de turno dirá que se saldrá un decreto: a todos los ciudadanos de Colombia adorarán al Dios de. Pero tienen que verlo en nosotros, incorruptibles, innegociables, porque la única manera en que se le puede dar gloria a algo es porque, miren, si hay algo que hace cambiarle el pensamiento de una persona es ¿por qué éste está dispuesto a morir por eso? ¿A usted no los hace pensar los musulmanes que se inmolan allí? Entregan su propia vida por una causa que no es real. Y nosotros que la tenemos, corremos a veces el peligro de negociarla. Excelencia sin corrupción. Soy excelente donde trabajo. ¿Dónde trabajas tú?
¿Dónde trabajo yo? ¿En qué lugar me pusiste, Señor? Allí voy a ser excelente, voy a ser el mejor empleado. Si tengo que recorrer la segunda milla, porque lo hago para ti, lo hago para tu gloria, lo hago para que te conozcan a ti, para que conozcan al Dios de aquel. Pon tu nombre allí, en el trabajo donde tú estés. Rompamos, yo se lo digo a ustedes, familia, rompamos ya el pensamiento del mundo. Dice, no, yo no contrato cristianos. Esos son los más vagos, esos son los más livianos, esos son los que más están peleando. ¿Cómo es esto? Tenemos que romper eso, que el mundo anhele contratar cristianos, que el mundo anhele contratar hijos de Dios. ¿Por qué? Porque lo hacen con excelencia, porque siempre buscan la paz, siempre buscan el bienestar del lugar donde estamos, siempre lo buscan. No son los que buscan la pelea, buscan el bienestar. ¿Dónde estás tú? Piensa en el bienestar. Piensa en el bienestar de esa empresa, piensa en el bienestar de ese colegio, piensa en el bienestar de esa universidad. Si eres profesor, si eres estudiante, si eres empleado, piensa en el bienestar de ese lugar. Eres hijo de Dios y Dios quiere traer bienestar a ese lugar a través de ti. Es la manera en que todos conocerán a tu Dios. Pero ¿qué tal yo agarrado con la Junta de Acción Comunal? Perdóneme la expresión agarrado, sonó como muy, ¿cierto? ¿Qué tal yo en pleitos con la Junta de Acción Comunal? Cuando lo que debemos es atraer a las personas que conozcan quién es nuestro Dios, quien busca siempre el bienestar. Esto fue lo que hizo realmente allí Daniel. Daniel no se dejó absorber por el entorno que estaba allí, no se dejó absorber por las leyes y las normas que iban en contra de su identidad. Por eso lo importante que sepamos nosotros quiénes somos en Cristo, qué es lo que tenemos en Cristo. Él fue el más sabio de los magos, él fue el más sabio de los consejeros del rey, pero nunca dejó de orar mirando hacia Jerusalén. Su ventana abierta era el símbolo de que su corazón tenía otra nacionalidad. Aquí me acuerdo de una historia de una persona que en algún momento tuvo temor de decir, en una entrevista le preguntaron que si era cristiano o no, y tuvo temor de decir que era cristiano. Después pasó otra persona y le hicieron la misma pregunta y él dijo, sí, lo soy. Adivinen a quién le dieron el trabajo. Al que estaba convencido. Y él se sorprendió. Fue una lección que el Señor le dio muy fuerte. Él se sorprendió. Siempre que vemos nuestro bienestar en juego, corremos el peligro de negociar nuestra fe. Siempre que vemos. Yo escucho a veces a personas, es que si yo no hago esto por si yo no hago aquello por la autoridad en la que estoy, pierdo mi trabajo. Yo sé que yo no quiero que actúen con mi fe, pero pregúntenle al Señor, prueben al Señor que tienen ustedes, prueben el Dios que tenemos, prueben el Dios que es más grande que todo. Esto hizo Daniel. Esa excelencia sin asimilación le permitió tener un equilibrio entre su nacionalidad, entre su ciudadanía terrenal o su servicio, si lo podemos decir así, al sistema, porque a veces nos quieren imponer un sistema, pero nunca perdió su identidad espiritual. ¿Cómo fue su servicio aquí? Con lo que decíamos, fue el más sabio y sirvió al sistema gubernamental aportando valor incalculable. Vean lo que logró Daniel allí en el gobierno de Babilonia. Pero mire todo lo que hizo, confrontó el pecado del imperio. Cuando tuvo que decírselo al rey, que él iba en contra, que el rey estaba pecando, se lo dijo. No tuvo ningún temor a eso y le dijo la verdad a los reyes paganos con valentía y respeto. Pero les dijo la verdad, les dijo quiénes eran, les dijo lo que estaban haciendo en contra de las leyes que habían sido puestas por el Señor. O sea, él siempre confrontó a los reyes desde su identidad, desde el creer en la palabra de Dios. Yo no confronto a un rey desde lo que a mí me parece. Yo no confronto a un rey desde lo que yo pensaría que es así. No,
¿Qué dice la palabra del Señor aquí? Y aquí puedo confrontar. Ahí está. Ahí ya se los dije. Muchos me han preguntado, ¿y qué hacemos con las elecciones? Ahí está. Ahí está. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué te dice a ti la palabra de Dios? Listo, toma la decisión. Tres cosas se les escuché a Marcos Brunet, me pareció muy interesante. Estaba en el aeropuerto. Tres cosas: aquello que le dé la gloria a Dios, aquello que le dé valor a la iglesia y aquello que le dé valor a Israel, siempre va a ser bendecido por el Señor. Ahí se los dejo, no voy a discutir nada. No voy a discutir. Piénsenlo. Oye, Israel. Yo no estoy de acuerdo con algunas cosas, pero Dios me mandó a orar por Jerusalén. Y Apocalipsis dice que Él se va a manifestar allí. Yo me puedo ver humanamente, pero Dios va a levantar las naciones que le den gloria a Él, que le den valor a la iglesia de Él y que le den honra al pueblo de Él. He dicho. No, Dios dice. No, es que no, sigamos porque si no, ¿qué pasó allí? ¿Quién era Daniel? ¿Quién era Daniel en Babilonia? ¿Quién era Daniel en el gobierno de Babilonia? Un pobre judío que fue cautivo y que lo iban a poner a servir, un joven que lo iban a poner a servir. Pero ese reconocimiento, reyes paganos y soberbios terminaron reconociendo al Dios de Israel como el Dios de dioses por lo que hizo Daniel. ¿Qué trajo? Mantuvo su autoridad, su influencia y posición a través del colapso y cambio de imperios enteros. Daniel le sirvió a 3 reyes y mantuvo siempre su fe intacta. Pero fue tanto el impacto que su labor allí en Babilonia, su labor geopolítica y espiritual, preparó el camino para el eventual regreso de los exiliados a su tierra prometida. O sea, David no solo le sirvió a Babilonia, David pudo entender cómo el Señor estaba usando lo que estaba haciendo a través de Daniel. ¿Para qué? Para que nuevamente el pueblo de Dios pudiera volver a su tierra. O sea, no solo fue una iglesia más grande, es la transformación de la nación. Tus decisiones, mis decisiones van a hacer que Colombia sea transformada o que Colombia sea trastornada. Tu decisión o la mía. No aplaudan, perdón. No aplaudan. Analicen, piensen. Yo la tengo clara. Ustedes la tienen clara. Con el Señor. La responsabilidad de la iglesia de Cristo en Colombia es que la nación sea transformada, no trastornada. ¿Y saben cuándo es trastornada? Cuando nos movemos en la dualidad. Creemos en una cosa y actuamos en contra. Como lo decía el pastor, creo que era Darío Silva, que creemos como cristianos y actuamos como demonios. Porque a veces las decisiones que tomamos no son acordes a la palabra de Dios. Es muy fuerte que en decisiones de índole nacional actuemos como demonios. Como que no van a vender empanadas hoy. ¿Cuál es la reflexión final? No los quiero demorar. ¿Cuál es la reflexión final? Para Daniel, su ciudadanía babilónica era su oficio. Ese era su trabajo. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces con tus manos? Ese es tu trabajo, ese es tu oficio. Obviamente él ese oficio lo hizo en letras mayúsculas, lo hizo con excelencia, a gran escala, porque cambió una nación pagana. Daniel cambió una nación pagana. ¿Ustedes creen que para Dios hay algo imposible? No. Pero sí, bueno, aquí esto me puso estas palabras a raíz de un libro que
que puse allí para complementar esto, me impactó mucho, con un efecto de bronce cepillado y gris cálido. ¿Saben que el bronce es tipo de la humanidad? El bronce en el tabernáculo hablaba de la humanidad de Cristo. No era, Daniel no fue alguien súper, hiper, mega espiritual, un humano común y corriente que no negoció su fe. Un humano común y corriente, de eso habla el bronce. Pero su ciudadanía celestial era su esencia, en letras mayúsculas, con un efecto brillante de luz blanca y dorada, porque atravesó las tinieblas de un gobierno pagano para que ese gobierno le diera la gloria a Dios. Trabajaba diligentemente para el César o el rey, pero su alma nunca le perteneció al Estado. ¿Quién es mi Señor? ¿Quién es mi Señor? Den al César lo que es del César. Den a Dios lo que es de Dios. ¿Quién es mi Señor? ¿Mi Señor es el Estado o mi Señor es el Señor? ¿Saben cómo lo sabemos? Con las decisiones que tomamos. Y quiero aclarar, pues no sé si valga la pena aclararlo, esto yo lo estoy hablando por el momento que estamos viviendo como nación, pero también para que comprendamos que la vida que el Señor nos llamó a vivir, la vamos a vivir plenamente, plenamente, con todo el favor de Dios, con todo el respaldo de Dios en todo lo que hacemos. Lo vamos a vivir plenamente cuando seamos fieles a Él. ¿Y saben cuál es el ejemplo más grande de fidelidad? No se ve. Una columna. Péguenle patadas, cojan un ladrillo y bótensela a la columna. Con el aguacero que cayó la semana pasada, el granizo, todo esto, esa columna que permanece ahí, permanece ahí. Ese es el mayor ejemplo de fidelidad. Y aquí recuerdo unas palabras que me dijo el pastor Mario y las he puesto como una meta para mi vida. Yo les conté a ustedes la historia de aquel encuentro, de aquel evento en el que estuvimos en Bogotá, que estuvo, ¿sí se acuerdan? ¿No se acuerdan? Bueno, pueden buscar la grabación, no la voy a contar hoy. Pero cuando salió todo esto, yo no sentí nada, realmente yo no sentí nada super, hiper, mega espiritual, era un trayendo el arca, no sentí nada. Según lo que manifestó el pastor de ese momento, dijo: Jesús mismo está aquí. Todo el mundo estaba postrado, yo estaba así. Cuando abro los ojos y todos postrados, yo, ups. Y me postré. Y le dije al Señor: Señor, no sé qué está pasando, no sé. Pero pues algo aquí está pasando, porque más de 1000 personas, sin que nadie dijera nada, se postrara, es porque algo está pasando. Yo no lo sentí. No lo sentí, no lo vi venir. No sé si es que estaba muy pensando en otras cosas, pero me postré. Dije: Señor, igual. Cuando subió el pastor Gabriel, me acuerdo esa noche, y llega y dice: Jesús mismo está aquí. Y yo le dije a Jesús: no te siento aquí, o sea, pero creo que tú estás aquí y me postro. Tú eres el rey y me postro. Salí como medio, un poquitico confundido, y fui y busqué al pastor Mario y le dije: pastor, yo no sentí nada, porque a veces nosotros nuestra vida espiritual la llevamos a lo que sentimos, pero todo no nace en lo que sentimos, todo nace en lo que creemos. Allí comienza el tema, no en lo que yo siento, sino en lo que yo creo. Y me dijo, y el pastor Mario llegó y me dijo: tranquilo, mi hijo, yo tampoco sentí nada. Yo, pero si el pastor pues no sintió nada, pues yo estoy bien. Y me dijo: Henry, pídele al Señor que te haga un hombre de fe, que sin importar si sientes o no sientes, si lo ves o no lo ves, si lo escuchas o no lo escuchas, un hombre de fe que se mantenga conforme a lo que Dios ha dicho.
Muchas veces no vas a sentir, pero tu fe te va a sostener. Muchas veces no vas a ver, pero tu fe te va a sostener. Anhelo ver cosas, las anhelo. Anhelo sentir, lo anhelo. Pero le he dicho al Señor, así no lo vea, así no lo perciba, así no lo sienta, nada me va a quitar de que tú eres mi Dios y mi Señor, y confío en tu palabra. Y esa es la invitación ya en esta tarde. Esa es la invitación para cada uno de nosotros. No es por fuerza ni poder, sino por su Santo Espíritu, dice la palabra. No es lo que nosotros, no es lo que nuestros ojos puedan ver o lo que nuestros oídos puedan escuchar. ¿En quién crees tú? ¿En dónde has puesto tu fe? ¿En dónde está tu confianza? La mía está en el Señor. ¿Hemos vivido momentos difíciles? Sí. Hemos vivido momentos donde en nuestras posibilidades no había nada que hacer y Dios lo hizo. Cosas que estamos viviendo en este momento no deberían existir, existen porque Dios es fiel. Yo les he dicho, el mundo nos dijo que no podíamos tener familia y la tenemos porque Dios es fiel. El mundo llegó y dijo que nuestros hijos no podían existir, pero existen porque Dios es fiel. Y cada cosa que el Señor ha dicho la ha cumplido. ¿Que ha sido un viaje de rosas? No. Muchas veces espinas, muchas veces dolor, pero aún allí el Señor se ha mantenido fiel. Y yo te invito hoy a que mires a tu Dios. No lo mires como una cosa religiosa. Me impactó mucho esto que escuché, porque a veces tenemos a Dios como algo a lo que nos aferramos, algo que por si algo me sale mal, lo cojo. Lo tenemos como algo y no como ese alguien que lo es todo. ¿Quién es tu Dios? Sabes, tú estás aquí por la fidelidad del Señor. Tú has llegado hasta el día de hoy por la fidelidad del Señor. Y si el Señor te ha mantenido hasta hoy en medio de cualquier circunstancia, es porque Él tiene algo contigo. Él quiere hacer algo contigo a través de ti para bendecir tu vida, tu familia, tu ciudad y tu nación. Tú podrás decir, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. Ni siquiera me conocen, ni siquiera me ven. A veces ni se sabe mi nombre. A veces el pastor me encuentra por la calle y ni sabe cómo saludarme. Y podrás pensar que eres nadie. Podrás pensar que estás en el lugar incorrecto, pero hoy te quiero decir, porque siento que Dios te lo está diciendo: tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Miren, esa posición no todos la tienen. Es una posición de bendición, de privilegio, de vida. Si tú creías que no eras nadie, eres lo mayor para el Señor. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿Dónde has puesto tu fe? Si Dios es tu Dios, si Dios es tu Dios, como Moisés se lo dijo al pueblo de Israel, cuídate de no olvidarte de Él cuando estés disfrutando de casas que no construiste, estés disfrutando de cisternas que no cavaste. No te olvides del Señor. Si Dios es tu Dios, camina conforme a su palabra, camina conforme a sus principios, y el Señor irá contigo. ¿Quién es tu Dios? Apenas salgas de este lugar, todo alrededor va a confrontar al Dios de tu corazón. Y allí está nuestra decisión: si nos mantenemos fieles a Él. No te impacientes por lo que va a hacer el malvado. Confía en el Señor, encomienda a Él tu camino y cree que Él lo va a hacer. Para Dios hay algo imposible.
Para Dios hay algo imposible. Para Dios hay algo imposible. Lo creemos. Creemos que Dios no puede cambiar nuestra casa. Creemos que Dios no puede cambiar nuestros hijos. Creemos que Dios no puede cambiar nuestra ciudad. Creemos que Dios no puede cambiar nuestra nación. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Más aún, Dios lo quiere hacer. Pero necesita de corazones que confiemos en Él. Cerremos nuestros ojos. Y allí estás tú, en esos ojos cerrados. Allí estás tú, delante del Dios de Israel. Allí estás tú, delante de Dios de toda la creación. Allí estás tú, delante del Dios que todo lo puede, que todo lo sabe. Allí estás tú. Este es el momento. Sabes, este es el momento. Este es el día. Porque para esta hora, para este tiempo, para estos días, es que hemos llegado a esta nación. Es para este tiempo. No es para más adelante. Es para ahora. El Señor derramó su favor, su gracia sobre ti. Tienes un Padre en el cielo que te ha hecho tu hijo. Es para este momento. Yo te doy gracias, Señor. Tú conoces y tú sabes que nuestro corazón se llena de dudas, incertidumbre. Pensamos qué va a ser de nosotros, aunque tú lo dijiste, que no temiéramos nada, que no nos desmayáramos nunca, porque tú estás con nosotros. Tú lo dices tantas veces en la palabra, que nos quieres convencer de esto. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios. Espíritu Santo, disipa la neblina de la duda, de la incredulidad, del temor, de la ansiedad, aún de la falsa sabiduría, de la falsa prudencia, del falso conocimiento. Espíritu Santo, disipa esa neblina en cada corazón y haznos saber quién eres tú. Te queremos conocer, Jesús. Te queremos conocer, Jesús. Yo bendigo cada corazón. Lo bendigo ahora, Señor. No permitas, Padre Celestial, que todo lo que el enemigo quiere hacer en cada vida sea llevada a cabo. Hoy declaro que los tiempos que tú tienes preparado para cada uno, Señor, los tiempos que tienes preparado para cada uno, no coinciden con los tiempos que el enemigo quiere traer a cada uno. Declaro, Señor, que los tienes guardados en tu mano. Allí hablarás a nuestro corazón. Allí seguirás hablando a cada uno, Señor, y entenderemos quiénes somos y para qué estamos en este tiempo, Rey. Yo los bendigo, Padre, y como tú decías, Jesús, que ninguno se pierda, que ninguno se pierda, porque los tiempos no son fáciles. Que ninguno se pierda, Rey. En tu nombre, Cristo. Amén. Amén.